la diferencia entre los países pobres y los países ricos. Los países desarrollados, los países que se han enriquecido porque han invertido en ciencia y en tecnología. Ellos saben que el desarrollo científico no es caro. Lo que es caro es la pobreza, es la ignorancia, es el atraso. Los países pobres están enfocados en vender materias primas. Creen que la riqueza está debajo de la tierra. Creen que la riqueza es el oro, el petróleo. Los países ricos creen que la verdadera riqueza está en su gente, en la educación de su pueblo. Pongamos un ejemplo. Un país pobre le vende cacao a un país rico. Con ese cacao, el país rico elabora chocolate y lo ofrece, lo marketea, lo promociona como el mejor chocolate del mundo y lo termina exportando a otros países. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? La respuesta está en que en los países pobres no se apuesta por la industrialización. Los países pobres venden materia prima en lugar de vender productos con valor agregado. Y otra diferencia entre los países pobres y los países ricos, y esta es quizá la diferencia más significativa, la diferencia más importante, está en sus dirigentes. En los países ricos hay estadistas, en los países pobres hay politiqueros. La diferencia entre estadistas y politiqueros es que los estadistas, señores, los estadistas piensan en las próximas generaciones, piensan en el futuro, se proyectan. En el caso de los politiqueros no son los que piensan en las próximas generaciones, son los que piensan en las próximas elecciones. En los países pobres pasa eso. Estamos llenos ¿de qué? De alcaldes, de diputados, de gobernadores, presidentes regionales, presidentes de la república, que están pensando no en el pueblo, no en el futuro, sino en cómo recuperar lo que han invertido en sus campañas. ¿Por qué? Porque ven la política no como la oportunidad para servir, sino como la oportunidad para hacer negocio. Por eso es que ves gente que llega al municipio siendo pobre y sale rico, sale millonario, porque está pensando en qué, en cómo robar, en cómo cutrear, en cómo asaltar al pueblo. Y esa es la diferencia. Pongamos como ejemplo el caso de Noruega. Fíjense, hasta 1960, inicios de 1960, Noruega era considerado por los países escandinavos, es decir, por Suecia y por Suiza, como el primo pobre. Noruega era un país pobre, era un país de pastores, de pescadores. Pero sucede que en Noruega se encontraron enormes yacimientos de petróleo. Encontraron petróleo y entonces el país empezó a experimentar un periodo de bonanza. Sin embargo, fíjense, oído a la música, a inicios de la década del 90, los noruegos hicieron lo que se conoce como el Fondo Soberano de Noruega. Los noruegos dijeron, oye, el petróleo se puede acabar, hay que pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con este dinero que está generando el petróleo? Los noruegos hicieron un fondo de inversión, el Fondo Soberano, y empezaron a invertir en empresas. Noruega como país tiene acciones de Apple, de Microsoft, tienen acciones en 80 de las empresas más grandes de España. Son dueños, son propietarios, son accionistas del 1.5% de todas las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial. Y el Fondo Soberano, este fondo de inversión, genera tantas ganancias que ya supera al dinero que les genera el petróleo. Es decir, Noruega ya no depende del petróleo.